Así que bienvenidos esta mañana en el nombre del Señor, aquellos que nos están viendo en línea también, bienvenidos en el nombre de Cristo. Este es el día que el Señor nos ha dado para venir a adorar su nombre, como hemos cantado, ¿verdad? Él es digno de toda nuestra adoración, toda nuestra gloria. Esta mañana seguimos nuestro estudio en la serie llamada o titulada La Iglesia. Así que hace 2 semanas empezamos esta serie. Si usted se acuerda, hablamos acerca de que Dios ha creado a su pueblo para su gloria. Dice Romanos capítulo 8, verso 30, que a los que predestinó, a estos también llamó, y los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Así que Dios nos está hablando ahí acerca del futuro de la iglesia cuando entremos a la gloria con el Señor que Él ha preparado para nosotros. La semana pasada dijimos que Dios, hablamos acerca del tema de que Dios escoge o elige a su pueblo conforme a su propio propósito. En Efesios capítulo 1, verso 4, leímos que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, dice en Él, o sea en Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego en el verso 11 vimos también que en Él, o sea en Cristo, nosotros asimismo tuvimos una herencia, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según a Él le place, porque Él es soberano, Él es Dios, y Él dice que nos escogió conforme al puro afecto de su voluntad. Así que por la voluntad de Dios nosotros fuimos alcanzados, fuimos escogidos. Y sabe que desde el Antiguo Testamento nosotros vemos a través de toda la Escritura que Israel, por ejemplo, fue escogido por Dios, dice la Biblia, sobre todos los pueblos de la tierra. Otra vez, ¿por qué los escogió Dios? No porque eran los mejores, no porque eran los más numerosos, simplemente porque Dios, Él ejerció su voluntad y en amor llamó o escogió a Israel como la nación que por la cual Él iba a obrar ahí en el Antiguo Testamento. Vemos también que en el escogimiento de Dios, Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Este hombre no lo conocieron, un hombre pagano, vivía en Ur de los Caldeos, ahí Dios lo llamó para mostrarle a él un pacto, el pacto que él iba a hacer no solamente con Abraham, sino con todas aquellas naciones que vendrían después de él. Después que Abraham tuvo hijos, dice la Biblia que Dios escogió a Isaac en vez de Ismael. Y aunque Dios bendijo a Ismael en cierta manera, Dios escogió a Isaac y le dijo que por Isaac sería la simiente donde Dios traía la bendición a todo el mundo. También vemos que Isaac tuvo 2 hijos, Jacob, Esaú, realmente tuvo más que 2 hijos, pero Dios escogió al hijo de Isaac, Jacob, sobre Esaú. Dios bendijo a Jacob, le dio, ¿verdad?, 12 hijos patriarcas que fueron los 12 tribus de Israel. Y dentro de esos tribus, Dios escogió a un tribu llamado Leví, para que fueran la tribu sacerdotal. O sea que uno iba a ser sacerdote, no podía ser de ninguna otra tribu. Tendría que venir del tribu o la tribu de Leví. De entre los patriarcas también Dios escogió a Judá. Y Judá era la tribu por la cual los reyes en Israel iban a venir. Si tú pertenecías a la tribu de Leví, no podías ser rey, no podías ascender. Dios no iba a escoger a alguien de esa tribu. Dios llamó de la tribu de Judá a los reyes de Israel. Claro que hubo otros reyes que no fueron elegidos por Dios, pero vemos que Dios escogió a Isaac, a Jacob, escogió a Israel, escogió a Leví, escogió a Judá. Entonces es un Dios que vemos en la Escritura, Él escoge, Él hace elecciones, ¿verdad? Y interesante que de la tribu de Leví venían los sacerdotes, de la tribu de Judá venían los reyes, y Jesús, cuando Él vino como Mesías, fue sacerdote y fue rey.
Pero vemos que Jesús, dice la Biblia en Hebreos 7, si puedes poner esa escritura por favor, Hebreos 7, verso 14, que Jesús vino de la tribu de Judá. En Hebreos capítulo 7, verso 14, porque manifiesto, dice la Biblia, es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Moisés no mencionó que los sacerdotes vendrían de la tribu de Judá porque venían de la tribu de Leví. Pero dice, manifiesto es que el Señor Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual Moisés no dijo nada tocante el sacerdocio. Verso 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, o sea, que tenía que venir de Leví, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. O sea que Jesús no vino de la tribu de Leví, sin embargo fue sacerdote. Es nuestro sumo sacerdote, dice la Biblia. Entonces le pregunta, ¿pero cómo puede ser eso? O sea, ¿Dios acaso violó su propio principio? No. Aquellos que eran, hechos sacerdotes por mandamiento, note que la ley del mandamiento, o sea que tenía que venir de Leví, Jesús no era de Leví, Jesús vino de Judá, dice el escritor del libro de Hebreos. Entonces, ¿cómo pudo ser sacerdote? ¿Cómo pudo ser nuestro sumo sacerdote? Bueno, es porque Él fue constituido, dice la Biblia, ahí en el verso 15, semejante a la orden de Melquisedec. Dice, así que es manifiesto, a semejanza de Melquisedec se levante un sacerdote distinto. O sea que Jesús no vino no era sacerdote levita, era sacerdote según la descendencia de Melquisedec. Melquisedec es un personaje en la Biblia muy interesante, un día vamos a estudiar acerca de él. Pero ese nuevo sacerdocio que Dios había profetizado inclusive en el Antiguo Testamento, Cristo vino asociado con ese sacerdocio, no el levítico, porque el levítico iba a pasar, iba a terminar cuando la ley se cumpliese, pero si ahora Él es hecho conforme a un sacerdote conforme a Melquisedec. Así que Dios ejercía o ejerce su voluntad soberana para escoger conforme a su propia voluntad a cualquiera que Él quiere. En cualquier lugar, sobre toda su creación, Dios ejerce soberanía. Todos digan soberanía. Así que vemos que Dios escoge a su pueblo, Dios hace elecciones. Así que no nos debe de sorprender que, como dijimos la semana pasada, Dios escoge a su pueblo, lo eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios logra la elección de su pueblo. ¿Cómo es que Dios logra la elección de su pueblo? Vamos a pedir a Dios que nos bendiga esta mañana en su palabra. Señor, gracias te doy por tu palabra. Pido, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo nos capacite espiritualmente, mentalmente, emocionalmente para recibir tu palabra. Señor, hacemos un lado todas nuestras propias creencias, todo lo que nosotros se nos ha enseñado para decir, Señor, enséñanos. Tú, Padre, trae la verdad que transforma y cambia no solamente la manera que te vemos a ti, sino la manera que vivimos delante de ti. Gracias te doy, Padre, porque tú das entendimiento a tu pueblo por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos al capítulo 7 del libro de Mateo esta mañana. Mateo, capítulo 7. Ahora, sabiendo que nosotros que conocemos a Cristo, que estamos en Cristo, si usted está en Cristo mañana, sabiendo que nosotros pertenecemos actualmente a la familia de Dios, es importante que reconozcamos por qué sabemos, por qué tenemos la seguridad de que estamos en Cristo. Alguien dice, bueno, es que yo leo la Biblia. Bueno, es bueno leer la Biblia. Alguien dice, es que yo oro, o yo vengo a la iglesia, al templo, yo doy a la obra de Dios, yo doy mis diezmos, yo doy ofrendas, yo hago, ¿verdad?, lo que vemos en la Biblia hacer. Pero sabe, como le he dicho en otros tiempos, los fariseos y los escribas hacían todas esas cosas. Los fariseos y los escribas oraban, ellos daban, ellos diezmaban. Eran muy meticulosos en guardar, ¿verdad?, los detalles quizá de la ley.
Sin embargo, cuando Cristo vino, les dio a entender que ellos no conocían a Dios. Y qué interesante, ¿verdad? Que alguien está tan entregado a algo como la religión, algo como aquello que aparenta ser algo bueno, ¿verdad? Y que no conozca a Dios. Cristo vino a revelar a el Padre, y cuando Él vino, aquellos que eran bien, según ellos, entregados a Dios, fueron los que lo crucificaron. Fueron los que lo entregaron, ¿verdad?, a los romanos, a los gentiles. Y de hecho que un judío entregara a otro judío, hermano, a los paganos, era ¿cómo diré? A betrayal, ¿verdad? Era un, how do you say betrayal? Espera, se me fue la palabra. Era un, ¿cómo? Una traición, gracias, sí. No sé por qué se me fue la palabra. Traición, era traicionar a un hermano, entregándolo, ¿verdad?, a los gentiles. Y eso los fariseos, los escribas hicieron. Inclusive sabemos que Judas vendió a Jesús por dinero también, por monedas. Aquí en Mateo capítulo 7, así que vamos a considerar esta pregunta acerca de cómo Dios elige a su pueblo, cómo logra esa elección. Sabe que saber que uno pertenece a la familia de Dios es y debe ser la prioridad de nuestra vida. Debe ser algo que nosotros estamos completamente seguros. Y eso es porque muchos, dijo Jesús, en aquel día me dirán, y van a oír algo que quizás les va a sorprender. En Mateo capítulo 7, aquí vemos que Jesús nos instruye acerca de la vida eterna. Y nos advierte, nos da unas advertencias bien claras. En Mateo capítulo 7, empezando en el verso 13, Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, interesante aquí que el Señor habla de varias cosas, vamos a considerarlas brevemente, pero nos dice aquí que, verso 20, que por sus frutos los conoceréis. Verso 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, en el verso 13, Jesús empieza a aclarar para nosotros que en el camino a la vida vamos a encontrar la puerta estrecha, vamos a encontrar la puerta ancha, vamos a encontrar un camino espacioso, pero también un camino, ¿verdad?, angosto. Jesús dijo en el verso 14, y vemos que el Señor muy claramente nos dice que estos dos caminos conducen a diferentes lugares, y que debemos, como dijo en el verso 13, entrar por la puerta estrecha. O sea, una puerta que no es cuando quiera y como quiera, sino que es una puerta muy definida. Y dice que la puerta ancha, el camino espacioso, ¿qué dice en el verso 13? Lleva a la destrucción o a la perdición. Pero el camino estrecho,
¿verdad? El camino angosto, la puerta estrecha, perdón, conduce a la vida. Y note que en el verso 13 dice que muchos son los que entran por esa puerta ancha o esa puerta de perdición. Pero en el verso 14 nos dice que pocos son los que hallan la puerta estrecha y el camino angosto. Entonces vemos que muchos y pocos se identifican. Por eso dijo, lo más importante en la vida de un creyente es que esté seguro de que está caminando en el camino que es angosto, que ha entrado por la puerta correcta, la puerta estrecha, porque esos son los que conducen a la vida eterna. Y pocos, diga pocos, pocos son los que la encuentran. Ahora, en darnos esta explicación de esta puerta, este camino, esta puerta ancha, este camino espacioso que conduce a la perdición, no solamente es una advertencia que debemos de tomar muy seriamente, sino que también agrega a esa advertencia algo interesante. En el verso 15 nos dice que a la entrada de la puerta espaciosa, el camino ancho, de la puerta estrecha, a la entrada de el camino, ¿verdad? Angosto, hay personas que están ahí para dirigirlo a uno hacia la puerta, ¿verdad? Hacia el camino espacioso, hacia la puerta ancha. ¿Y quiénes son esos? Dice en el verso 15, los falsos profetas. O sea, ellos se paran ahí a la puerta y conducen a la gente hacia otro lugar. Y nos advierte Jesús, no solamente del camino, que reconozcamos que hay dos caminos, pero que hay gente que se ha entregado o que ha sido usada inclusive por el diablo, que aparentan ser, ¿verdad?, cristianos. Verso 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, no como falsos profetas, sino vienen vestiditos como ¿qué? Como ovejas. Vienen vestidos como cristianos, se ven como los demás. Dice, pero hay algo diferente de estos profetas. Primero son falsos, pero por dentro tienen otra naturaleza, no son ovejas. Son lobos rapaces, dice el Señor. En el verso 16 nos dice que la manera que nosotros podemos conocerlos es, no, escúcheme, no por lo que están diciendo necesariamente. Porque uno puede decir las cosas correctas, pero con la intención de, en el futuro engañarlo y guiarlo, ¿qué? Hacia la puerta, ¿verdad?, estrecha, hacia el camino ancho. Entonces el Señor nos dice que nos guardemos los falsos profetas, pero dice, los conoceréis, verso 16, por sus frutos. Porque las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos, de los abrojos. Así que todo buen árbol da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Qué está diciendo? Que según la naturaleza del árbol es lo que va a producir. Así que con un poquito de tiempo nos vamos a dar cuenta de que hay, aunque aparezca, ¿verdad?, tiene el disfraz de la oveja, vamos a ver que el fruto de esa vida se va a manifestar, no solamente en la manera que van a vivir o viven, sino también eventualmente en lo que dicen. El falso profeta se cubre para que no se le descubra que lo que está diciendo es un error, es falso. Y muchas veces los falsos profetas usan la verdad a medias, digo yo. O sea que ponen nada más lo que ellos quieren que atraiga a las personas, y luego trastornan y cambian esa verdad para dirigir a la gente ¿dónde? Hacia la puerta estrecha, hacia el camino ancho. Entonces aquí
es muy interesante que el Señor no solamente nos advierte del camino, que hay dos caminos, sino nos advierte de las personas que están esperando, ¿verdad?, a la gente que busca el camino recto para guiarlo en una manera equivocada. En los últimos días que estamos viviendo, hermanos, en la iglesia, será un tiempo peligroso, diga peligroso, porque en la iglesia se infiltrará de estos falsos ministros y profetas que aparentan ser ovejas pero no son. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo, Dios lo llevó a escribir estas palabras porque aún en su tiempo había aquellos, Jesús había dicho, guardaos de los falsos profetas. Quiere decir que en ese tiempo ya había falsos profetas. Siempre ha habido, desde que leemos el Antiguo Testamento, que se levantaron hombres que querían conducir al pueblo hacia sus propósitos en vez de los propósitos de Dios. Pero aquí en 2 de Corintios capítulo 11, en el versículo 14, vamos a empezar en el versículo 14. 2 de Corintios 11, 14. Dice, y no, verso 3 más bien, 13, perdón. Porque estos son falsos apóstoles, dice Pablo, obreros fraudulentes, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahí está el disfraz otra vez. ¿Ve? Cristo dijo, son lobos, pero se disfrazan como ovejas. Pablo dice aquí, son disfrazados estos hombres como apóstoles. Ahora, apóstoles, dijo, no vienen como apóstoles del diablo. No te vamos a mostrar, mira, ahí hay la puerta, ¿verdad?, espaciosa, el camino espacioso, la puerta, mira, ya está ancha, ahí está. No, vienen como apóstoles, dice, de Cristo, disfrazados, pero son fraudulentes, obreros fraudulentes, falsos. Verso 14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás, ¿quién? Satanás se disfraza, él es también una persona que le gusta disfrazarse, ¿ve? Un ser que le gusta disfrazarse, y se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. O sea, él sabe si va a engañar a los hijos de la luz o aquellos que van hacia la luz, tiene que meterse entre ellos. Y por eso dije que en el tiempo final, la cosa más peligrosa es dentro de la iglesia habrá aquellos que aparentan ser ministros de Dios, ¿verdad?, apóstoles de Cristo, profetas de Dios, pero dice, están disfrazados. Y dice aquí en el versículo 15, Pablo dice, ellos se disfrazan, y dice, su fin será conforme a sus obras, se disfrazan como ministros de justicia, verso 15. Verso 16, otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Entonces, Pablo nos está diciendo, tienes que cuidarte de estos ministros que aparentan ser ministros, dice en el verso 15, de justicia. Pero su fin será conforme a ¿qué? A sus obras. Entonces vemos la advertencia no solamente de Jesús, guardaos de los falsos profetas, sino ahora el apóstol que Cristo envió a la iglesia nos advierte también que habrá aquellos que se disfrazan, porque Satanás se disfraza. Y sabe que si me disfrazo, ¿puedo qué? Puedo estar entre medio de ellos, puedo infiltrar la iglesia. En Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo una vez más, hablando a los líderes de la iglesia en Éfeso, llama a los ancianos de la iglesia y les da esta advertencia. En Hechos capítulo 20, empezando en el verso 27. Hechos 20, verso 27. Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, dice Pablo. Les he dado todo lo que Dios me ha entregado a mí, yo se los he anunciado. Por tanto, dice el verso 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o supervisores de la obra, para apacentar, para alimentar la iglesia del Señor, porque eso es lo que los pastores hacen, a la iglesia alimentan
conforme a la palabra de Dios. Y dice, la cual de él ganó por su propia sangre. Verso 29, perdón. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros. Ahí está la infiltración de aquellos que se disfrazan. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, lo mismo que Jesús dijo, que no perdonarán al rebaño. O sea, no les interesará el pueblo de Dios. La única cosa que les interesa es lo que ellos quieren traer y hacer. Dijo Pablo, cuando yo ya me vaya, cuando yo ya me aparta de este lugar, les estoy advirtiendo que van a infiltrarse aquellos que no perdonarán el rebaño. Verso 30. Y de vosotros mismos, dijo Pablo a los líderes, se levantarán hombres que hablen cosas perversas, cosas torcidas, realmente esa palabra en el griego, para arrastrar tras sí a los discípulos. Acuérdense que Pablo dijo, no les interesa el rebaño, no van a perdonar el rebaño. O sea que no van a ver, no velan por el rebaño, vienen con una cosa en mente, y es perturbar el rebaño, hablar cosas torcidas con este fin. Me voy a llevar todos los que yo me pueda llevar. Me voy a arrastrar tras mí los discípulos. Y es algo que, como dije, es el peligro más grande que la iglesia va a enfrentar en los últimos días. Jesús nos advirtió una vez más de ello, ahí en Mateo 7:15, donde leímos lobos, vestidos como ovejas. Los conoceréis, Cristo dijo, ¿por qué? Por sus frutos. Porque un árbol malo no puede producir buen fruto. Y usarán estos falsos ministros que Pablo identificó en 2 Corintios 11. Y aquí en Hechos capítulo 20, aquellos que van a querer arrastrar, lobos rapaces que quieran arrastrar a los discípulos tras de ellos, y lo harán de muchas maneras para engañar, pero principalmente por la falsa doctrina, por la falsa enseñanza. Y es un peligro hoy en la iglesia por esta razón, que muchas veces la gente viene a la iglesia solamente con el fin de sentir algo. Vengo para sentir al Señor, la presencia de Dios. Y gloria a Dios que podemos adorar a Dios y la presencia de Dios se manifiesta, pero la vida cristiana no es una vida de emoción, es una vida vivida en la verdad. Y a veces la emoción nos lleva y nos arrastra, porque cuando uno siente la emoción, usted va a un lugar, inclusive que no sea cristiano, un restaurante o algo, y usted empieza a oír la música, ¿y qué pasa con mucha gente? Empiezan, o sea, qué bonito se siente ahora, y empieza, y a veces viene a la iglesia y quiere lo mismo, que yo quiero sentir. No, la vida cristiana no es una vida de emoción. Podemos experimentar emoción porque somos seres emocionales, pero si nos dejamos arrastrar por la emoción, el diablo muy rápidamente nos va a arrastrar. ¿Por qué? Porque la verdad es lo que afirma una vida. Quizás no sienta que Dios está conmigo, pero yo sé que está conmigo. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Entonces, si mis emociones, mis sentimientos no me ayudan en ese momento, mi fe siempre se mantiene firme, no importa mi emoción. La emoción es un efecto, si puedo decir así, de algo más importante, que es la verdad de Dios. Entonces, cuando los falsos profetas vienen, que quieren dirigir a la gente al camino, ¿verdad?, espacioso, ¿verdad?, a la puerta, ¿verdad?, ancha, lo van a hacer con la enseñanza, lo van a hacer con la doctrina falsa, y muchas veces la doctrina que excita, si puedo usar esa palabra, la emoción. Pero la verdad
se ha comprometido. La verdad se ha hecho a un lado. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos amonesta en su epístola a Timoteo que nosotros procuremos con diligencia, diga diligencia, presentarnos a Dios como aprobados, como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, dice, que usamos bien la palabra de verdad. O sea que la palabra de Dios la vivimos, la usamos, la entendemos con diligencia, ¿verdad? La estudiamos, la meditamos para presentarnos delante de Dios aprobados. Una persona, un obrero aprobado delante de Dios, un obrero que sabe usar bien, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos convertimos en discípulos, un discípulo es un aprendiz. Un discípulo de Cristo es uno que está aprendiendo de Él. Entonces, si nos convertimos nosotros en aprendices de la palabra de Dios, meditamos en ella, la estudiamos, meditamos, ¿verdad?, lo que leemos. Esa palabra va a crear un fundamento en nuestra vida que cuando venga el falso profeta o la falsa doctrina la podemos identificar porque sabemos lo que la Biblia dice. Pero si no sabemos lo que la Biblia dice, a cualquier profeta nos puede engañar. Cualquier persona que se diga ministro, que tenga una bonita sonrisa, se vista bien, nos puede engañar, porque no sabemos la Escritura. Entonces Pablo dice, con diligencia procuremos nosotros presentarnos delante de Dios, usando la palabra de Dios en una manera correcta. Así que dividir la palabra de Dios, ¿verdad?, discernir la verdad de la palabra de Dios es un escudo en contra de la falsedad, sea profeta, sea maestro, sea pastor, cualquier ministro. Viene a ser para nosotros una protección en contra de aquello que es falso. Y en los últimos días, el mayor asalto en la iglesia, una vez más, vendrá de adentro de la iglesia por aquellos que han infiltrado la iglesia. Y los enemigos de la iglesia, los enemigos del pueblo de Dios, siempre han sabido esto, han conocido esto, que es más fácil derribar la comunidad de fe si uno se une a esa comunidad y empieza de adentro a corromper de adentro la iglesia. Entonces, y esto lo vemos nosotros solamente en la iglesia, lo vemos en nuestro país. Hoy en nuestro país hay gente que se ha infiltrado a las instituciones gubernamentales y de adentro están corrompiendo esas instituciones. Lo vemos en las instituciones grandes como el FBI, como el CIA, vemos, ¿verdad?, todos esos diferentes. El departamento, hoy mucha gente le llama el departamento de injusticia, porque ya no es un departamento de justicia. Porque se ha corrompido tanto que ya nadie realmente le tiene mucha confianza. Y los enemigos de la iglesia saben que la mejor manera no es atacar la iglesia de afuera, aunque eso se hace, sino que vamos a meternos adentro, vamos a infiltrar. Y ya aquí la Biblia nos ha advertido, Jesús nos advirtió, Pablo nos advirtió, inclusive Pedro también, los apóstoles nos advierten en sus epístolas acerca de aquellos que vendrán para tratar de derribar la comunidad de fe de adentro. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 7. Jesús no solamente nos habla acerca del camino, de la puerta, de los falsos profetas, pero como leímos ahí Mateo 7, y vamos a regresar para hablar un poquito más de ello. No solamente los falsos profetas, sino ahora nos da en versículo 21 una advertencia en contra, o advirtiéndonos más bien, de los falsos seguidores. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos. ¿Cuántos? Por eso le digo, es importantísimo que toda persona que va a la iglesia, que se dice ser cristiano, sepa sin ninguna duda
que es elegido por Dios y que es realmente una persona salva. Porque muchos le dirán al Señor en aquel día, ¿qué le dirán? Señor, Señor. Mira, está diciendo Señor, yo creo que es cristiano. Señor, ¿no profetizamos? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos hasta milagros en tu nombre? Verso 23. Y entonces Jesús dijo, yo les diré, yo les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí. Qué tremenda palabra, ¿no? Para meditar. Muchos en aquel día dirán al Señor, 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 hicimos esto en tu nombre. Fuimos a la iglesia, dimos diezmos, inclusive oraran por nosotros y salíamos, cuando el hermano Roberto salía, íbamos con él y poníamos sillas y todo. Y el Señor va a decir que apártense de mí. Qué interesante esa palabra, porque cuando leemos la Biblia en el ministerio de Jesús, yo creo que nunca oímos esa palabra de Él mientras Él anduvo en la tierra. Él siempre llamaba a la gente a acercarse. Pero aquí hay un texto que dice, apártate de mí. Entonces es una advertencia muy seria. Le dice a aquellos que creían que eran, porque estaban envueltos en las cosas y usaban el nombre del Señor, salía de sus bocas. Acuérdense, los falsos profetas pueden usar el nombre del Señor, 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 hablar de Cristo, pero por dentro son otra cosa. Apártense de mí, hacedores de maldad. Así que el Señor nos advierte que habrá falsos seguidores, no solamente falsos profetas, sino que falsos seguidores que han entrado por la puerta, ¿verdad?, ancha, van por el camino, ¿verdad?, amplio. Y tú y yo debemos de reconocer que cuando venimos a Cristo, el camino por el cual nosotros debemos caminar va a ser angosto. No hay tal cosa como que, pues ya Dios me salvó, así que por cualquier camino me puedo ir. No. Pero vendrán aquellos que siempre tratarán de arrastrarte, como dijo Pablo. Vendrán, hablarán cosas torcidas con el fin de querer arrastrar a los discípulos tras de ellos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber que no somos de esa multitud que un día va a oír al Señor decirles, apártense de mí, yo no los conozco? Recordando que la gente más religiosa en el día de Jesús creían que ellos conocían a Dios y creían que ellos eran hijos de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro 1, verso 10. Pedro escribe esta epístola a los creyentes. Les habla acerca de crecer en su fe. En el verso 5, añadiendo esas diferentes virtudes. Y luego dice en el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice? Procuren hacer firme vuestra vocación o vuestro llamado y vuestra elección. O sea, procuren, sepan si realmente son llamados, si realmente han sido elegidos.
Porque si haces estas cosas, dice Pedro, no caerás jamás. ¿Y qué dice? Y se te otorgará una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos queremos entrar al reino del Señor? ¿Sí? ¿Ve? Dice, entonces esa entrada se le da a aquellos que, uno, son elegidos, segundo, están o han sido llamados. Esa palabra vocación es llamado. Por eso es de todo el que invoca el nombre del Señor, todo el que llama al Señor. La Biblia hace esa expresión. Entonces nosotros tenemos que hacer firmes o procurar o estar interesados en saber que nuestro llamado, nuestra vocación y nuestra elección es firme. Evidentemente podemos nosotros saberlo. Si no, Pedro no nos hubiera amonestado a que nosotros procuráramos con diligencia hacerlo. Podemos saber que nuestro llamado ha sido de Dios, que no ha sido algo simplemente de emoción, no algo religioso. Vamos a Hechos capítulo 2. Y quiero, antes de cerrar ya esta mañana, se nos está yendo el tiempo, pero vamos a Hechos capítulo 2. Y quiero empezar primeramente hablando acerca de este llamado, esta vocación. Aquellos que Dios elige, ¿cómo los elige? Esa fue la pregunta al principio. ¿Cómo escoge Dios a aquellos a quien Él elige para su pueblo? Bueno, vamos a ver aquí en Hechos primeramente acerca de una promesa muy importante que Dios da a todos aquellos que Él escoge. La promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Puede decir amén. ¿Para quién es esa promesa? En Hechos capítulo 2, verso 38, Pablo dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿A quién le está hablando? Ahí él está hablando a la comunidad, ¿verdad? Que estaba reunida ahí en el día de Pentecostés. Los judíos que habían venido a la fiesta. Y le dice, es para ustedes y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Ahí incluye también a los gentiles, aquellos que no son parte de ese pueblo. ¿Para cuántos el Señor Dios llamare? O sea que la promesa es para los que Dios, ¿qué? Llama. Se usa esa expresión. Y todos o cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cómo elige Dios a su pueblo? Los llama. Es un llamado que Dios hace, y lo hace obviamente a través del Evangelio. Pero ¿quiénes son estos a quienes Dios llama, a quienes les pertenece el don del Espíritu Santo? ¿Ve? Porque dice que Él va a dar el Espíritu Santo a todos aquellos, ¿verdad? La promesa es para los que Dios llamare. En Romanos capítulo 8 y el verso 28, una porción de escritura muy conocida, sin duda, a todos nosotros. Pero ¿quiénes son aquellos a quien Dios llamare? Versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son a los que conforme a su propósito son llamados. A aquellos a quien su propósito, conforme a su propósito son llamados. Dios llama para cumplir su propósito. Y aquellos a los que Dios ama, ¿quiénes son? Bueno, son los que aman a Dios. Y los que, dice, son a quien todas las cosas les ayudan para bien y son llamados a ser conformados a los propósitos de Dios. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Acuérdense que leímos en Efesios la semana pasada, Efesios 1:4, en Él nos predestinó, en Cristo, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que el llamamiento de Dios, la elección de Dios es para hacerte como es Jesús, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que Dios está obrando en aquellos que son llamados, elegidos, obrando su obra en ellos para traerlos a ser como su Hijo Jesús.
Por eso cuando venimos delante de Él los últimos días, muchos vendrán, ¿verdad? Y vienen vestiditos así como cristianos, pero no son, ¿verdad? Se vistieron, se disfrazaron, pero el Señor que puede ver todo va a ver que yo no te conozco a ti. Vienes disfrazadito, pero no eres. Yo no te conozco, no sé quién eres. Pero los verdaderos llamados del Señor, elegidos de Dios, ¿qué están? Están en un proceso de ¿qué? De ser conformados como Jesús es. Entonces, aquellos que son llamados a ser como es Jesús. Ya no como fuimos o como nosotros deseamos ser, sino llamados a ser como Jesucristo. Y luego dice en el verso 30. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué hizo? Los llamó. A los que predestinó, a los que eligió en Cristo, ¿qué hizo? En un día los llama. ¿Para quién es la promesa del Espíritu Santo? Para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces vemos que el Señor hace un llamamiento. A los que predestina los llama, y a los que llama, a estos también, o sea, a estos que llamó, los justificó. La justificación es cuando Dios llama al pecador, el pecador viene, Dios lo perdona, lo justifica, le da la justificación como un don, que es la justicia de Cristo. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Los glorificó. O sea que, y acuérdense que esta serie la empezamos con la primera enseñanza era que Dios nos llamó a gloria. Dios nos formó para su gloria. Y aquí dice que aquellos que Dios llama, los justifica, los perdona, los pone bien, en un sentido bien con Él. Nos relaciona en una manera aceptable con Él. En Cristo nos justifica, pero también dice, los glorificó. Interesante porque aquí Pablo usa este sentido del verbo futuro, pasado, como que algo que ya sucedió. No dice a esos también los va a glorificar, dice a estos también los glorificó. Porque cuando Dios hace una obra, Él la hace de principio hasta el fin. Dios no empieza algo y dice, pues vamos a ver cómo sigue esto y a lo mejor terminamos ahí. No. Dice, primero Dios nos predestinó en Cristo, sabíamos quién era antes de que nosotros naciéramos. Como lo hizo con Jeremías, antes de que, ¿verdad?, estuvieras en el vientre, yo te llamé. Te hice profeta, te nombré profeta. Entonces Dios nos escoge en Cristo, nos llama en el tiempo, o sea, estamos aquí sobre la tierra, nos llama. ¿Cómo nos llama? Nos llama a través del Evangelio. Cuando nos llama, nos justifica. Y note que a los que llama, son a los que justifica. Dice también los justifica. O sea que cuando Dios elige a alguien, no lo hace en una manera tentativa. Te voy a llamar, pero a ver si acaso llegas, a ver si acaso logras llegar hasta el fin. No, a los que Dios llama, los justifica y los glorifica. O sea que la obra la hace completa. Y por eso es que cuando uno genuinamente es salvo, Dios lo mantiene hasta el fin. Él va a perseverar hasta el fin, porque Dios es el que lo sostiene. Entonces vemos que los que Dios llama son aquellos a quien Él ha predestinado conforme, dice, a su propósito. Y los llama para ser conformados a la imagen de su Hijo. Tú y yo estamos, si somos cristianos, en un proceso de santificación, porque Dios nos llamó para ser como su Hijo. No hay ninguna otra excusa por la cual nosotros no podamos ser como Él. Ahora, aquí en Romanos capítulo 9, vamos al capítulo 9, verso 22, Pablo sigue diciendo esto, hablando de aquellos que Dios formó como barro, como alfarero, y dice en el verso 22, dice que si Él a estos vasos de deshonra, dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, verso 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, esos son los creyentes, que Él preparó de antemano. ¿Quién lo preparó? Dios. Preparó los vasos, dice, de misericordia, en los cuales Él tuvo misericordia, los preparó de antemano.
O sea que Él no esperó hasta que un día tú dijeras al Señor, ¿verdad? Yo quiero aceptar a Cristo. No, Dios preparó de antemano todo. Por eso si tú puedes venir y has venido a Cristo, debes darle gracias a Dios, porque tú no viniste por tu propio deseo, porque tú no querías ver las cosas de Dios en un tiempo en tu vida. Si estás en Cristo es por obra de Dios, vimos la semana pasada. Y aquí dice, Dios quiso mostrar, hacer notoria la riqueza de su gloria para con los vasos de misericordia, no los vasos de ira, los vasos de misericordia que Él preparó, Dios te preparó de antemano para gloria. Verso 24, a los cuales también ha llamado. ¿Qué los hizo? Los llamó. A los cuales, estos vasos de misericordia, también los ha llamado. Y Pablo dice, esto es ¿a quién? A nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios elige llamando a la gente, llamando al pueblo que vengan a Él. Y este es un llamado realmente de gracia. No es un llamado que nosotros hacemos, no nos llamamos nosotros, Él nos llama. En Gálatas capítulo 1 y verso 15, Pablo habla de su propia vida y dice esto, en Gálatas 1:15, pero cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Ahí está Pablo otra vez acertando, ¿verdad? Enseñando de que Dios obra antes de que nosotros le conozcamos a Él. Me apartó, dice, desde el vientre de mi madre. Él ya sabía quién era, cómo iba a nacer. Dice, y me llamó por su gracia. Ahora, algo interesante aquí, Pablo dice, Dios me apartó. Ahora, como cristiano, él está viendo hacia atrás, conociendo a Dios, conociendo la soberanía de Dios. Y dice, Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Pero cuando Pablo nació y él empezó a crecer, él empezó a ser instruido en la religión judaica, ¿verdad? Pero él no conocía realmente a Dios, era un hombre religioso. Fíjese, quiere decir que Dios lo escogió, nació, empezó a formarse, pero empezó a formarse de una manera religiosa y Dios lo condujo a través de su vida. Él aprendió todas aquellas cosas para que un día él reconociera que realmente no conocía al Dios que él pensaba que conocía. Él pensaba que estaba obrando para Dios, tratando de matar a los cristianos, a la iglesia, destruirla. Y Dios lo escogió, dice, desde el vientre de mi madre. Me llevó a través de una vida, inclusive una vida incrédula, como lo hizo contigo y conmigo. Nosotros no, el hecho de que Dios nos escogió y que ahora estamos en Cristo, no quiere decir que cuando nacimos, ¿verdad?, ya éramos cristianos. No, éramos tan pecadores como los demás. Pero Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque éramos vasos escogidos para gloria. Aleluya. ¿Y qué hizo un día el Señor contigo y conmigo si estás en Cristo? Nos llamó. En el tiempo, Dios nos escoge en la eternidad, pero nos llama en el tiempo. Y en el tiempo de tu vida, en un tiempo Dios te llamó, oíste el evangelio y respondiste a Dios. Si lo hiciste por fe. Pero ese llamado fue por la gracia de Dios. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Vaya conmigo a Juan capítulo 8. Algunos quizá de esta mañana reconozcan que todavía están en aquella categoría que Jesús dijo que habría muchos en los últimos días. No te conozco, yo no sé quién eres. Y aunque eran o son religiosos, ¿verdad?, como eran los fariseos, se equivocaron. ¿Puede uno ser y estar envuelto en la religión y estar completamente equivocado? Sí. Los escribas lo hicieron, muchos de ellos. Los fariseos lo hicieron. Los seduceos del día de Jesús. Hombres religiosos pero perdidos. Y escúcheme, podrían hablar el lenguaje de Dios. Hablaban de las cosas de Dios. Su lengua y su lenguaje era hablar de las cosas de la ley. Inclusive intentaban enseñar a otros. Un día se acercó un hombre de estos religiosos llamado Nicodemo, se le acercó a Jesús y él veía que Jesús tenía algo diferente de él. Dijo, sabemos que tú eres de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que es menester que nazcas otra vez de nuevo.
Y él se sorprendió, pero ¿cómo? ¿Cómo puede uno nacer otra vez? ¿Acaso puede uno entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, tú eres el maestro en Israel y no sabes esto. ¿No sabes lo más importante es que haya un cambio de vida y tú no sabes cómo sucede eso? Y eres el maestro. Así que la gente puede estar envuelta en la religión, hablar el lenguaje religioso, lenguaje de Dios, y estar equivocado completamente. Los fariseos, ellos cuando Jesús vino a la tierra, pensaban, como digo, que ellos conocían a Dios, que Dios era su Padre, y hablaban en contra de Jesús, lo trataban de hacer que dijera algo en lo cual lo podían acusar muchas veces. En Juan capítulo 8, el verso 39, mire lo que le dicen los fariseos a Jesús. Le respondieron y le dijeron, o sea Jesús, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Verso 42, Jesús les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais a mí. Si Abraham fuera tu padre, dice, entonces harías las obras que Abraham hizo. Si ustedes te dicen que aman a Dios, si Dios es vuestro padre, me amarían a mí porque yo vine de él. Entonces vemos aquí que la gente religiosa estaba tan convencida que ellos conocían a Dios, que eso los condujo a matar a Cristo, a entregarlo a la cruz. Ahora aquí estamos en Juan, vamos al capítulo 6. Y Jesús en este capítulo 6 nos da una enseñanza muy específica sobre cómo uno viene a Dios. Mucha gente ignora esto y mucha gente lo pasa por alto muy fácil, pero usted y yo tenemos que entenderlo. Porque no solamente entenderemos cómo llegamos nosotros al Señor si estamos en Cristo, pero cómo llegan otros. Y nos ayuda para orar por ellos y para evangelizar. En Juan 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, bien, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le ¿qué? No le echo fuera. ¿Sabe que yo crecí en la iglesia? Y ese es uno de los versículos que yo oí muchas veces en predicaciones de ministros que predicaban en la congregación del pastor. Pero era la segunda parte de este versículo que yo escuchaba. Muchas veces había avivamientos y eso, y el predicador decía, y Jesús dijo, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Todo el que venga a mí, yo no le echaré fuera. Y es verdad, nadie que viene a Cristo, dijo, yo lo echo fuera. Y era un llamamiento a todos, un llamamiento en general. Pero escúcheme, no todo el que quiere o el que desee venir solamente porque quiere, puede venir. O sea que el venir, el llegar a Dios, el venir a Cristo, viene por llamado a todos los que Dios llamare. Y aquí Jesús dice en la primera parte del versículo algo muy importante que a veces ignoramos o a veces los predicadores ni lo tocan. Sí, todo el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Es verdad. Pero Cristo dijo, la primera parte del versículo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Ve? No es simplemente todo el que quiere el deseo. No, ¿por qué? Porque el llamado empieza con Dios, no con el hombre. El llamado del evangelio que el predicador hace, lo hace a toda la gente. Pero el que puede venir es aquel a quien el Padre da a Cristo. ¿Quiénes son esos? Aquellos que Dios eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora, yo sé que eso causa todo tipo de consternación y problema en la mente de muchas personas. Pero estamos hablando acerca de lo que el Señor dice, no lo que nosotros pensamos que debe ser. Y eso es algo que debemos nosotros, que estudiamos y leemos la Biblia, es si Dios lo dice, el Señor lo dice, lo tengo que creer. Es que no lo entiendo todo, no importa.
No importa que no lo entienda todo. Yo no entiendo el funcionamiento de un motor de coche. Yo no sé la primera cosa. Sé que tiene pistones, pero yo no sé cómo trabaja. Hermano Ramón, tú sí sabes, ¿verdad? Tú estudiaste eso. Yo no sé. Pero eso es porque, yo no voy a manejar un coche porque yo no sé cómo funciona el motor. No. Entonces se sube, prende el carro y le da. A usted no le importa cómo. Nomás se acuerda de echarle aceite porque si no, no va a funcionar. ¿Ve? Hace muchas cosas que no sabemos cómo funcionan, pero yo no sé cómo la comida funciona para darme salud, pero me gusta comer. Yo no voy a dejar de comer porque no sé cómo funciona, no sé cómo, ¿verdad? Las vitaminas y todo, las minerales y todo lo que la comida tiene. Yo no sé todo eso, pero una cosa sé que cuando como me siento bien. Solo que coma de más, entonces sí no me siento muy bien. Entonces todo lo que el Padre me da, o sea que hay esta verdad, que Jesús quiere que nosotros entendamos. El Padre me da las personas que vienen a mí. Él las llama. El llamado viene de Dios. Mire el verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, note esa expresión, porque es una imposibilidad que el Señor está diciendo aquí literal. Literalmente, ninguno puede venir a mí. Pero acaba de decir, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera, sí. Pero ninguno puede venir por sí mismo. Y esa frase, ninguno puede, habla de habilidad. El hombre no tiene la habilidad de venir a Dios. Por eso, como ya les he dicho muchas veces, nosotros, y yo crecí en la iglesia donde se daba mucho testimonio, la gente decía, yo le doy gracias a Dios porque, en verdad, yo vine al Señor allá en 1993, pero usted no vino al Señor, el Señor lo trajo. Si usted está en Cristo ahorita, no vino por su propia cuenta, porque usted no quería venir a Cristo, usted no tenía la habilidad. Ninguno puede venir a mí. ¿Y cuál es la condición? Si el Padre que me envió no lo trajere. Es una imposibilidad espiritual del hombre venir para Dios. ¿Por qué? Porque el hombre por sí está en pecado, no busca a Dios por sí mismo. Y dice, y si viene a mí, no solamente no lo echaré fuera, sino que yo lo resucitaré en el día postrero. O sea que hay una promesa de que el Señor nos va a resucitar. Verso 45, note lo que dice. Porque escrito está en los profetas, o sea, Cristo apela a la Biblia ahora. Dice, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en los profetas, Dios dijo, y serán todos, ¿qué? Enseñados por Dios. Ahora, aquí la palabra todos no es todo el mundo, sino todos aquellos que vienen a Él. Y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Sabe que si nosotros vinimos a Cristo, no vinimos a Cristo primero? Primero tuvimos un encuentro con Dios, el Padre, que nos enseñó. ¿Cómo nos enseñó? Bueno, nos abrió los ojos y los oídos para ver y oír. Cuando el Evangelio se presentó, Dios hizo esa obra. Y oímos de Él que necesitábamos a su Hijo. Y dice, Él nos enseñó. No estábamos conscientes nosotros de eso, pero algo sucedió en nosotros cuando oímos que éramos pecadores y que Cristo era el único Salvador y que lo necesitábamos a Él. Y dijimos, ¿sabes qué? Yo necesito a Cristo en mi vida. ¿Y sabes por qué pudiste decir eso? Porque aprendiste del Padre, aunque no sabías. Y aprendiste de Él. Y dijo Cristo, y todo el que aprendió de Él, viene a mí. Y eso estaba en las Escrituras. Dice, los profetas hablaron de ello. Ahora el verso 60. Verso 60 dice, estaban ahí las personas discutiendo acerca de la enseñanza de Jesús. Le está hablando de que Él era el pan de vida, que su sangre era... El que bebe su sangre tiene vida eterna y esas cosas así. Y dice el verso 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende?
Pues qué si él vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo Jesús entonces a los 12: ¿Quieres acaso ustedes también, dice, quieren irse? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y vosotros y nosotros hemos ¿qué? Y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy interesante eso, esas palabras que acaba de decir aquí. Pero déjeme decirle, Jesús dijo: ustedes les acabo de enseñar algo, no entienden, se han ofendido, están pensando si acaso lo van a aceptar o no. Pero no discutan tanto, porque acuérdense que yo les dije que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Si no le es dado a usted del Padre venir, no van a venir, no van a creer, se van a ofender. Jesús le dijo en el verso 63, el Espíritu, note, es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Espíritu y vida. ¿Y por qué les dice eso? Porque les acabo de hablar, mire, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cómo? ¿Cómo pues este hombre? Se escandalizaron. Qué feo eso. ¿Cómo que tenemos, no somos caníbales para comer la carne? ¿Cómo que quiere que nos comamos su carne? Que tomemos su sangre. Y Jesús le dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu, son vida. ¿Qué le estaba diciendo? Yo les he hablado palabras, ustedes no las han entendido, porque esas palabras son espirituales. Y las oyen aquellos, ¿quién? Quien mi Padre enseña y trae a mí. Por eso yo les digo, ¿por qué se ofenden? Nadie puede venir a mí si el Padre no los trajere, no les concede que vengan, no les enseña. ¿Qué es esto que Jesús está diciendo aquí? Las palabras que yo les hablo son espíritu, son vida. Mire conmigo el verso 35. Jesús les acaba de hablar acerca de que Él era el pan del cielo que descendió del cielo, y Él le dice, Señor, danos este pan. Y Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, acuérdense, nadie viene a mí si el Padre no lo trajere, pero si el Padre lo trae y viene a mí, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, nunca, jamás tendrá sed. Comer, beber. El que come mi carne, el que bebe mi sangre. ¿Cómo? Las palabras que yo les digo son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir aquí? El que viene a mí nunca tendrá hambre. Todos sabemos que cuando comemos, ¿qué ya no tenemos? Ya no tienes hambre. Porque si ya se comió la comida, ¿verdad? A mí no me gusta que mi esposa me diga, oye, acabamos de comer, ¿qué quieres comer a la noche? ¿Verdad? Como que no, esa pregunta no se hace después que acabo de comer, porque te voy a decir, no, estoy lleno, no sé ni pensar de qué voy a comer. Entonces Jesús dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre. ¿Por qué? Porque ha comido. ¿Qué ha comido? De mí. ¿Qué es comer? Note, el que viene a mí. El comer es venir a Cristo. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae.
Y si el Padre te trae y tú respondes al Evangelio y vienes a Cristo y lo reconoces como Salvador, es porque has comido. Y luego dice, y el que cree en mí no tendrá sed, jamás. ¿Por qué? Porque ha bebido. ¿Qué es beber? Ahora acuérdense, las palabras que Jesús habla son espíritu, está hablando espiritualmente. ¿Qué quiere decir comer? Ven a Cristo. El que viene a Cristo no tendrá hambre. ¿Por qué? Porque ha comido. El venir a Cristo es el comer. ¿Qué es el beber? El creer. El que en mí cree no tendrá sed. ¿Por qué? Porque ya bebió. El comer es venir a Cristo. Y nadie puede venir si el Padre no te atrae. Cuando tú viniste a Cristo, fue como el Padre te trajo a Cristo y tú creíste en Él. Y cuando creíste, bebiste de Él. Y Cristo dijo, el que come y bebe de mí tiene ¿qué? Vida eterna. Y bueno, esto es lo que hacemos cuando venimos a la comunión, cuando participamos de la comunión. No hay nada místico, no hay nada misterioso en de que, no sabemos qué es. Cuando comemos del pan estamos diciendo, hemos venido a Cristo. Somos de Él. Cuando tomamos la copa estamos diciendo, hemos creído en Cristo. Y esa es la sangre del pacto. Estamos en pacto, creemos en Él. Y miren lo que le dijeron los discípulos. Cuando el Señor les dice, verso 67. Jesús voltea a sus discípulos y dice, ¿ustedes quieren irse también? Ustedes también se van a ofender. Y noten lo que le respondió Simón. Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? A ti. Ve, ellos habían venido a Cristo, seguían a Cristo. Y lo que dice, y nosotros hemos creído. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Dice, hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice en el verso 70, ¿no los he escogido yo a vosotros? Yo los escogí. Por eso han venido. Por eso creen. Ahora Jesús le dijo, ustedes se pueden ir también. ¿Para qué? Para que ellos reconocieran. ¿Cómo? ¿A quién iremos, Señor? Tú eres el que tienes las palabras de la vida. Hemos creído en ti y conocido que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahí está la fe, declarada simplemente. Ellos eran verdaderos discípulos. Reconocían, habían venido a Cristo. ¿Has venido tú a Cristo? ¿O has venido solamente a la religión, a la iglesia? Si no has venido a Cristo es porque no has comido de Él. Y si has venido a Cristo es porque el Padre te ha traído, has comido de Él. ¿Has creído en Él? Has bebido de la copa. Y esto es lo que a veces la religión hace. Sustituye la realidad por el ritual. Y piensan que, bueno, vamos a ir a tomar la comunión hoy, vamos a comer el panecito, vamos a tomar la copita y ahora sí, ya estamos bien. Eso es solamente el simbolismo de lo que debe de ser real adentro. Y si es un simbolismo solamente, un rito para la persona, ¿sabes qué? Esas son las personas que dirán, Señor, pero acuérdate que íbamos a la iglesia y tomábamos la comunión. Sí, pero no te conozco, no sé quién eres. Entonces Dios escoge a su pueblo llamándonos. Y ese llamado viene por gracia. Y si tú estás en Cristo hoy, si tú has respondido a ese llamado, tú le debes dar gracias a Dios y reconocer por qué viniste. Porque Él tuvo gracia y misericordia de mí. Dale gracias al Señor. Padre, gracias te damos esta mañana. Porque sabemos, Señor, que tú eres el único que has hecho la obra para que nosotros pudiéramos venir a la salvación. La salvación es la obra tuya. Nuestra responsabilidad es simplemente creer. Es simplemente creer, es simplemente beber y comer de ti. Gracias, Señor, que tú nos has llamado a la salvación. Te doy gracias, Señor, esta mañana por mi salvación. Dígale si tú le conoces. En esta mañana, Señor, yo te doy gracias porque un día tú en Cristo me llamaste. Y te agradezco, Señor,
esa gracia que tú has mostrado hacia mí. Te doy gracias porque tú estás trabajando en mi vida, estás santificándome. Y reconozco, Señor, que el llamado es para ser como tu Hijo. Gracias por ese deseo que me das de querer ser más como Él. Ayúdame. Y Padre, yo te pido esta mañana, si hay aquellos que solamente han estado envueltos en la religión y que, Señor, realmente no te conocen, que hoy puedan responder a la verdad que tú eres el que llamas, y que al oír tu voz, tu palabra dice, no endurezcamos nuestro corazón. Y Padre, yo te pido que en este momento aquellos que escuchan, quizá por primera vez que están escuchando esta mañana, Señor, que respondan por tu misericordia y tu gracia, y que ese llamado, Señor, sea eficaz en sus corazones, y que ellos puedan saber y conocer. Y aquellos, Señor, que te conocen, estar seguros en su llamado y su elección, porque viven de tal manera que te agrada a ti. Porque su deseo es que tú los hagas y los conformes a la imagen de Jesucristo, nuestro Salvador. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos toda la gloria y toda la honra. Y el pueblo de Dios dice, amén.